Hola a todos, mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Bien, hoy os traigo aquí una reflexión que llevo dándole bastante tiempo a la cabeza, un par de añitos como poco. A lo largo de los vídeos, los que hayáis sido asiduos y veteranos, de los que se tragan todos mis vídeos, todas mis reflexiones, mis opiniones, etcétera, que habréis visto desde lo políticamente correcto, desde cosas de sociedad, de política, etcétera, bueno, habréis visto un poquito cómo todo iba encaminado hacia lo que posiblemente sea esta reflexión, ¿no? Y los que no, los que seáis más nuevos o los que apenas hayáis visto vídeos, pues bueno, os invito a que lo hagáis. Como bien sabéis, durante muchos años, durante milenios, realmente durante casi toda la historia de la humanidad, digamos que la nobleza, la gente que estaba en las religiones, ¿no? Ya sean rabinos, ya sean curas, sean de la religión que fuesen, la distinción entre ricos y pobres no era solamente el hecho de tener dinero o de nacer en una familia noble, ¿no? En algún momento tuvieron que aparecer esas familias nobles. Lo que más distinguía a los ricos de los pobres era la cultura, el conocimiento, ¿no? Sobre todo el saber leer y escribir y tener conocimiento de las cosas. Durante mucho tiempo la gente pues era analfabeta y sobre todo era ignorante, y los ricos creían que manteniendo a las personas en esa ignorancia, en ese analfabetismo, se podría hacer con ellos lo que quisiera, ¿no? Se podría hacer con ellos lo que quisiera. Por ejemplo, en el caso de una religión, cualquiera de las que queréis escoger, llegaba y decían, en este libro pone esto, esto y esto, y significa esto que yo digo, o lo interpreto como yo digo. Y entonces había un montón de personas que no sabían leer lo que había en ese papel, y decían, bueno, pues si él lo dice, él sabe leer ese libro, es muy inteligente, que sabe leerlo, lo que dice será verdad. Y todos le obedecían, ¿no? Así, ¿no? Un pueblo inútil, entre comillas, no inútil, porque luego los que araban el campo, los que tejían las ropas, los que criaban a los animales, los que hacían todo, eran los analfabetos, los inútiles, ¿no? Mientras que los otros se dedicaban a otras cositas. Pero la distinción era esa, es decir, mantener a un pueblo ignorante, analfabeto, lo hace más manipulable, ¿no? Lo hace más manipulable. Luego, si nos vamos un poquito más reciente, nos podemos ir, por ejemplo, al Imperio Romano, donde para controlar a las personas se hizo un famoso dicho de pan et circensis, es decir, tú dale al pueblo pan y diversión, pan y o sea, comida y diversión, básicamente, y los tendrás controlados para siempre. Les das unos cuantos festivales, que puedan bailar, que puedan fornicar, que puedan pasárselo bien, emborracharse y también un poquito de comida, algún bien social, ¿no? Repartimos hoy hogazas de pan y tal, y la gente, y con eso se conformaban y tenían al pueblo dócil. Pero bueno, siempre en el Imperio Romano, en épocas de pobreza, pues se vio que en cuanto les quitaban o bien el pan o bien el circensis, automáticamente había unas revoluciones de la hostia. Cuando había muchas revoluciones, ya sea por parte de los esclavos, ya sea por parte de no esclavos, sino gente libre, pero que son campesinos o gente que no podía vivir, ¿no? Por las altas tasas de impuestos, etcétera, se unían. Se unían y tenían una unión que a día de hoy no tenemos, y eso pues lo voy a ir diciendo durante el vídeo. ¿Qué es lo que pasaba? Decían, bueno, ya no basta solo con tener al pueblo ignorante, sino que también tenemos que inducirles el miedo. El miedo. Una persona con miedo es una persona dócil, una persona que obedecerá, que responderá a lo que tú le digas por miedo a lo que le puedas hacer a él o a sus seres queridos, ¿no? Y pues hubo otra época aún más turbulenta, bueno, pues la época de la Edad Media, Inquisiciones, colonizaciones mucho más brutales, etcétera. Aunque bueno, hay que decir que colonizaciones, brutalidades y conquistas ha habido desde hace 5.000 años hasta ahora. Eso quiero recalcarlo porque seguro que hay algún listo en los comentarios que lo pone para hacerse el guay. Pero cuando llegó el siglo XVIII, a finales del XVIII, y apareció una cosa conocida como la Revolución Francesa, las cosas cambiaron. Porque aparte, más o menos por esas fechas, finales del siglo XVIII y principios del XIX, es cuando también empezaron a haber revoluciones por toda Latinoamérica en contra de la corona española, ¿no? Y aparte de eso también hubo revueltas en otras partes del mundo. Y entonces los nobles, los ricos, los clérigos y las gentes de las religiones se empezaron a dar cuenta y dijeron,
Esto ha servido durante un tiempo, mucho más largo del que creíamos, pero ya no cuela. Ya no cuela porque la gente, aunque sea ignorante, eso no les quita para que no puedan ser agresivos y hacerte daño. Y cuando los sometes a golpe de miedo, en muchos casos el miedo, el exceso de miedo lleva a la desesperación, al ya me da igual todo, el incluso ya no tengo nada que perder, ¿no? Pues han matado a mi familia o mis hijos han muerto de hambre o lo que sea, ya no tengo nada que perder, lleva a esa desesperación y ante la desesperación un pueblo es muy peligroso. Y entonces dijeron los ricos, ¿qué vamos a hacer? Llevamos miles de años, nuestros antepasados y nosotros llevamos miles de años sometiéndoles a golpe de ignorancia y a golpe de miedo. Pero no sirve, realmente no sirve. Cada X tiempo se revuelven, aparecen rebeldes, revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Y de repente, alguien, no sé, un verdadero genio del mal y de la psicología humana, y yo creo que un adelantado a su tiempo, por supuesto, dijo, vamos a crear, vamos a hacer que los dictadores sean ellos mismos. Nosotros nos dedicaremos a mandar, a mandar, entre comillas, en los trabajos, haciendo leyes, pues llevar las empresas más grandes, cosechar dinero, que nuestra riqueza siga, que nuestras familias prosperen, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes van a ser los dictadores en este caso? Pues que lo sean ellos mismos. No hay otra cosa más. Ha habido dictaduras posteriores a todo esto que estoy hablando, ¿no? Dictaduras en Latinoamérica, dictaduras en España, en otras partes de Europa, las ha habido, ¿vale? Pero ya quiero centrarme más en los tiempos que corren actualmente, en estas últimas décadas. Hay una cosa llamada libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión, bueno, podría daros la definición de Amnistía Internacional, podría irme a muchas páginas, pero mira, así rapidito y llegar y corriendo, vamos a la wiki, ¿no? Vamos a nuestra querida wiki, y nos dice que es un derecho fundamental o un derecho humano señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firmó en 1948. ¿Vale? Y dice, la ley es así, ¿eh? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Una ley maravillosa. Bueno, todo se ha dicho, esta ley tiene límites, ¿no? Hay gente que se piensa que la libertad de expresión, que se pueden cagar en tu puta madre y decir, no, es mi libertad de expresión, digo lo que quiero y no es así. La libertad de expresión tiene unos límites. Los desmanes, abusos verbales, insultos gratuitos, instigación al odio, ¿vale? No es lo mismo decir los negros no me gustan que decir hay que matar a todos los negros, lógicamente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ellos dijeron, vamos, los ricos, las cabezas pensantes, ¿no? Los que se encargasen del mundo en aquel entonces, dijeron, vamos a hacer que ellos mismos se censuren unos a otros. ¿Por qué si los censuramos nosotros, que somos 4, porque ya sabéis que los ricos, los poderosos y tal, son 4.000, 400.000, frente a miles de millones de personas, si les censuramos nosotros va a pasar lo que ha pasado y les ha pasado a nuestros ancestros, que es que somos 4 los que mandamos, tarde o temprano van a exigir nuestras cabezas, porque saben que los censuramos somos nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa si los que se censuran son ellos? Tú dales la libertad de opinar, dales la libertad de hablar, cada uno se formará su opinión, aparecerán una serie de patrones de opinión o patrones de conducta o de expresión comunes que el que no comulgue con esos patrones automáticamente será marginado, vilipendiado, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que si alguien, por ejemplo, dice, pues a mí no me gustan los negros, a mí no, a mí me encantan. De hecho, son mi raza favorita, tengo que decirlo. Me hubiera gustado nacer negro, eso es verdad, ¿eh? Sonará de coña, pero me hubiera gustado nacer negro, me encantan. Pero pongo el ejemplo porque es el más típico, ¿no? El racismo más típico, porque si pues, el racismo más típico con los chinos, pues no sé, o bueno, entre latinos y españoles siempre ha habido ese rifirrafe, pero realmente no. Hay 4 racistas españoles y 4 racistas latinos, pero normalmente nos solemos llevar bien. Pero vamos, digamos que entre
pongo el ejemplo básico del hombre blanco con hombre negro, ¿no? Que es el clásico clásico. Pues si alguien dice, hay que matar a todos los negros, porque son lo peor, eso lógicamente estás incitando a un odio, estás incitando a una criminalidad, a un genocidio, a una muerte sistemática. Esas cosas no las contempla la libertad de expresión. Pero si tú coges y dices, oye, mira, no me gustan los negros, es tu opinión. Puede estar basada en prejuicios, en ignorancia, incluso en estupidez. Puede que te hayas criado en un lugar, ¿no? donde había ese rechazo y tú lo has mamado, lo has vivido desde pequeño, ese rechazo hacia la gente negra, etcétera, y tal. Pero no deja de ser tu opinión. Que tu opinión sea desde la ignorancia, el desconocimiento, el prejuicio, incluso una mala opinión, o sea, una opinión de mierda, no deja de ser tu opinión. Pero ahora dile tú ahora mismo a alguien, no me gustan los negros. Es más, te invito a que lo pongas en una red social. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a venir el gobierno a detenerte? No. ¿Va a venir algún poder fáctico extraño a callarte la boca? No. Van a aparecer miles y miles y miles y miles de personas que te van a destrozar la cuenta que tengas. Y la van a exponer y te van a retuitear o a compartir la publicación o lo que sea y van a decir, mirad lo que dice este tío, y te van a señalar y te van a venir miles y miles y miles de personas a eso. Y te estoy hablando del negro como podemos hablar de otras cosas tan peliagudas como pueda ser, por ejemplo, la temática sexual, ¿no? La elección sexual de homosexuales, etcétera, o como puede ser el tema de hombres, mujeres y géneros, o como pueden ser otros temas como, por ejemplo, un ejemplo muy bonito de lo que es la libertad de expresión, cómo nosotros somos los auténticos dictadores, de cómo elegimos qué se puede decir y qué no se puede decir. No lo ha dicho nadie más, lo decimos nosotros. Bueno, yo no, pero en general. Por ejemplo, si ahora yo digo, putos curas de mierda, estoy hasta los cojones, me dan un asco tremendo los curas, la religión católica, cabrones, pedófilos, desgraciados, que sacáis el dinero, que no pagáis impuestos, que aquí la gente incluso me va a aplaudir. Algún creyente aparece y dirá, ¡ay, qué pena que pienses así, desgraciado! Pero, la gente o me va a aplaudir o va a respetar lo que yo digo, porque realmente hay mucha consonancia de gente de acuerdo con lo que yo digo. Pero en el momento en que, por ejemplo, me ponga a hablar de la religión judía, ¡hostia! Ya me puedo, no sé, ya ha pasado la avalancha. Creo que he sobrevivido, ¿verdad? Porque estamos hablando de la religión judía. Históricamente, lo podéis buscar, las religiones abrahámicas son la raíz, ¿no?, de lo que luego fue el judaísmo, y de las cuales las vertientes pues salieron cosas como el islamismo y el cristianismo. Es decir, son las leyes, vamos. Si tú coges y dices que el catolicismo, o el cristianismo en sí, pero bueno, no cristianismo, el catolicismo concretamente, ¿no?, la religión católica, si lo quieres decir así, que es una de las cristianas, la mayoritaria. Si tú dices que es una religión machista, retrógrada, anticuada y tremendamente arcaica, desfasada, y que sería mejor que no existiese, automáticamente mucha gente te va a aplaudir. Si dijeses lo mismo con los musulmanes, bueno, ahí habría un 50-50. Ya digo que no hablamos de creyentes, sino de religiones. Porque cuando tú dices la religión musulmán, ya te piensas al típico hombre con barba, con la corona. Estamos hablando de la religión, de la creencia, ¿no?, de lo que se cree. Pero ¿y qué pasa si digo exactamente lo mismo de la religión judía? ¿Qué pasa si digo que esa religión es machista, que es retrógrada, que es arcaica, que está desfasada y que es tremendamente intolerante? Tanto como las otras, o incluso más. ¿Qué pasa? Automáticamente algo, una masa, ¿no?, que no se sabe, no se explica por qué, se les empiezan a llenar las bocas con los ad hominems por excelencia, por antonomasia, que sirven para coartar toda libertad de expresión o para acabar con cualquier tipo de debate o discusión, ¿no? Tú puedes estar debatiendo con una chica acerca de cosas de género que en el momento en que se quede sin argumentos te dirá ¡machista! Punto final.
Punto final. Si te has estado 2 horas debatiendo de forma normal, con argumentos, contando datos, experiencias, simposios de mujeres, de hombres, etcétera, etcétera, hablando de cosas, de estatutos, de la historia, de todo, da igual. Te dice machista, ya está, ya tiene la razón porque la tiene, ¿no? Lo mismo puede pasar con palabras como homófobo, en el que tú puedes estar más o menos de acuerdo con él tal y cual, no sé qué, y en cuanto dices algo que le toca un poco la moral, automáticamente eres homófobo. Da igual que tengas un amigo gay con el que hablas, con el que te llevas genial, da igual, como has discutido con ese personaje de internet o de donde sea, automáticamente le ha picado y eres homófobo. Y en este caso, con lo de los judíos, pasa parecido. Pasa parecido, tú dices algo así, de repente se llenan las bocas, ¿no? Esta gente que toma, que desayuna, que en vez de tomarse una taza de café o una taza de colacao o de lo que sea, se toma una taza de moralina, ¿no? De moralina y de la barata, ¿no? De la de caja, de la cutre, de la marca blanca, Carrefour Discount, pues esa, hay moralina de la mala, y pues empieza a emerger un doble rasero en el que pues ya a lo mejor te podrían decir que antisemita, que eres un nazi, que te ponen tal nivel de Hitler, y que vamos, si no vienen a tu casa, si no tiran tu puerta a casa, te rapan la cabeza y te tatúan una esvástica en el cuello por haber dicho eso, ya yo creo que poco les falta, ¿no? Cuando simplemente te estás metiendo con una religión que efectivamente es machista, intolerante y retrógrada, pero bueno, como todas las demás, es así, es que eso no es ningún secreto a voces, pero de unas religiones sí se puede y de otras no. De algún grupo social sí que se puede hablar, pero de otro no. De alguna cuestión se puede hablar, pero otra no. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque nosotros somos los auténticos dictadores. Nos dieron la libertad para que nosotros mismos nos las cortásemos. Para que la persona que dice algo que no, a lo mejor no agrada a un público popular, automáticamente sea vilipendiada y destrozada. Esto es exactamente igual que cuando alguien hacía algo malo, y la gente acusaban a uno de ladrón, o de bruja, o de lo que sea, daba igual que fuese inocente o culpable, daba igual que tuviese una justificación o no, daba igual. ¿Quiénes eran los que más se cebaban con el culpable, ¿no? Con esa persona? La gente, el pueblo. ¿Por qué? Porque luego llegaba el otro, pues mira, llegaba el verdugo, le cortaba la cabeza, que eso es un segundo, o te ahorca, que eso son 10 segundos, y ya está. Pero mientras, el camino desde la cárcel hasta allí, tenías a un pelotón de gente haciéndote pasillo, tirándote frutas, tirándote piedras, insultándote y poniéndote a parir, e incluso mirando en la horca o en la guillotina o donde fuese, disfrutando e insultándote, esperando a ver que te mueras, ¿vale? Eso es lo que pasa ahora en Internet. Ese mismo sadismo, esa misma crueldad, se ha traspasado a Internet, solo que en forma de insultos y en forma de unión, una unión aún más grande a causa de Internet. Pero es el mismo vilipendio, es la misma intolerancia. La única diferencia es que ahora, en vez de que haya 4 que digan lo que tenemos que opinar o no, ahora realmente es la gente la que se autorregula, se autodictamina qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien decir. Es así de claro. Y la intolerancia abunda por todas partes y se ha dividido en dos. En la intolerancia a lo políticamente incorrecto, lo que no está bien decir, lo que no le gusta oír a la gente, contra la intolerancia más pura, protegida por lo políticamente correcto. Es decir, si tú coges y dices, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo qué queréis que os diga, yo prefiero que la mujer se quede en casa criando a los hijos en vez de que trabaje. Bueno, pues ese tío vive en otra época, ¿no? En otra época social y tal, pero es su opinión, ¿no? Es que es así, es que es su opinión. Te puede desagradar, puedes decir, pero este tío dónde ha salido, etcétera, etcétera. Automáticamente aparecen un montón de personas que en vez de rebatirle con argumentos, que le pueden coger y decir, ¿por qué dices eso? Si tu mujer trabajase, tendríais 2 sueldos, viviríais como Dios, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor hasta le callas la boca. O le puedes decir, y si te quedas en paro con la situación que hay y tu mujer puede trabajar, ¿preferirías pasar hambre o que tus hijos pasaran hambre antes que tu mujer trabajase? Y le harás callar la boca. Es decir, se le puede hacer callar la boca a una persona así, de muchas maneras, con argumentos, con lógicas, con razonamientos. Pero luego ves, cuando alguien dice algo así, puto gañán de mierda, menudo gilipollas, y que esta gente tenga acceso a Internet,
y menudo retrasado, los gilipollas como tú son los que hacen que el mundo siga estando así, pa. Ellos están insultando una auténtica barbaridad. Están insultando a alguien que ha dado su opinión, que te puede agradar o no, puede ser más retrógrada o un poco más gañana, ¿no? De cómo se vea, pero está dando su opinión. No ha dicho a las mujeres hay que encerrarlas en las cocinas y si no les cortas la cabeza. No ha instigado al odio, no ha instigado a nada realmente, es su opinión. No ha instigado a que otros encierren a sus mujeres en la cocina, no, ha dado su opinión, que puede ser una estupidez, completa estupidez, que ese es otro problema de la libertad de expresión, que todos la tenemos, ¿no? Ese es otro problema. Pero bueno, puede ser una estupidez, pero es su opinión. Y todos los demás le han respondido con insultos y con frases que exceden de la propia libertad de expresión, pero que están protegidos por lo políticamente correcto. Entonces, ¿quién dice lo que sí se puede o no se puede decir? ¿Quién dictamina? ¿Quién tiene qué poder fáctico, qué autoridad da la potestad a unos sí y a otros no de censurar lo que unos dicen a otros? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros mismos. No andéis con paranoias, de conspiraciones, de no hay una serie de movimientos que manipulan la gente. No, la gente le encanta ser manipulada. Es así de claro. Ya sabéis ese dicho, ¿no? De que dicen que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Eso es un dicho totalmente cierto. Es decir, la gente prefiere vivir engañada. A la gente no le gusta la verdad. La verdad le duele, la verdad le ofende, la verdad le entra en shock, la verdad no la asume. El ser humano prefiere vivir entre mentiras. Lo prefiere. Y puede que esto que os diga os suene raro, os suene duro, pero es así. La gente no quiere encontrarse con la verdad de cara en todos sus ámbitos. En el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito económico, en todo. No lo quiere. Prefiere vivir en un mundo, ¿no? Y ese mundo nos lo han adornado. Y eso sí que es verdad que esas cabezas pensantes nos han adornado ese mundo para que no veamos la realidad, ¿no? Para que vivamos en un mundo en el que pueden hacernos creer que la cosa no está tan mal, o que la cosa puede estar peor, o que pues lo que tenemos que decir o hacer en un momento u otro, pero que eso se autorregula con las grandes masas, es decir, pues en la televisión, radio, internet, etcétera, etcétera. Basta con que aparezca un grupo que diga cosas que la gente quiere oír, cosas típicas, de fácil asimilación, ¿no? Para que ese grupo empiece a crecer, y ese grupo poco a poco coarta a los otros grupos que no están de acuerdo con eso, que no están de acuerdo. Y poco a poco, muchos de los que luchaban o de los que no estaban de acuerdo con ese grupo grande emergente, automáticamente empiezan a callarse. ¿Por qué? Porque no es agradable decir tu opinión y que miles y miles de personas te insulten, te desprecien, te odien, te vilipendien. No es grato. Aunque luego te venga alguno, una conducta un poco psicopática, ¿no? Y te coja y te diga, bueno, a mí me da igual que haya 10.000 personas que me insulten porque a mí me da igual, son desconocidos de internet tal y cual. Claro que son desconocidos de internet y a un subnormal lo puedes aguantar, a dos también, pero meterte en Twitter y tener 300.000 notificaciones porque has dicho algo de, yo qué sé, hostia, pues Hitler acabó con el paro en Alemania. Dices Hitler acabó el paro en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y madre mía, ya aparece la gente que dice que estás a favor de Hitler, que eres un nazi, que eres un asesino y un antisemita y tal y cual, solamente por decir, pues Hitler bajó el paro, o yo qué sé, o como si coges y dices, pues fíjate tú, Nelson Mandela, y fíjate, y todos mis respetos a Nelson Mandela, que en paz descanse, pero hay una cosa que es muy curiosa, que tú la puedes tuitear y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, Nelson Mandela, aun después de haber sido liberado de la cárcel, de haber llegado tan alto como llegó y de haber recibido el Nobel de la Paz, durante no sé si fueron 10 o 15 años, siguió estando buscado por los Estados Unidos de América y estaba entre los 10 terroristas considerados más peligrosos y buscados de Estados Unidos, y la CIA y todo le vigilaba y eso, cuando ya era, cuando ya tenía el Nobel de la Paz y estaba en las altas esferas ayudando en el tema de Sudáfrica y todo eso, ¿no? O sea, fijaros qué coña, pues ahora tú pon
en Twitter o en una red social ese dato histórico, ¿no? Pone ese dato histórico. Nelson Mandela fue buscado por los Estados Unidos como uno de los terroristas más peligrosos. Es un dato histórico que existe, ¿no? Pues ya vais a ver cómo la gente que se toma su taza de moralina hace así, está cliqueando y buscando y de repente, por lo que sea, ve tu publicación o tu Twitter o alguien lo ha retuiteado y de repente automáticamente de ese dato histórico saca que tú estás llamando a Nelson Mandela terrorista, que eres un racista, que has insultado a un Nobel de la Paz, que ¿vale? O sea, son los ad hominem, la descontextualización, la tergiversación, la manipulación que todos nos hacemos entre todos y sobre todos. Y no necesitan controlarnos, porque ya nos controlamos a nosotros mismos. Ya lo hacemos. Por eso nosotros somos los auténticos dictadores. Nosotros. Nosotros, porque nos han creado un mundo también, ¿no? Con mucha distracción, con mucho, pues televisión, internet, etcétera, etcétera. La necesidad, ¿no? De creernos que para ser felices tenemos que tener muchas cosas y demás. Pero sobre todo nos han creado un sistema del miedo sin miedo. Del miedo sin miedo. Es decir, puedes conseguir un trabajo, pero ten cuidado porque lo puedes perder en cualquier momento. De esa manera, cuando haya gente que quiera protestar porque no tiene trabajo o que incluso podría causar algún tipo de revuelta, ¿no? O revolución o algo que hiciese temblar un poco los cimientos, va a haber mucha más gente con trabajo que sin trabajo. Y la gente con trabajo dice, no, el individualismo. Yo tengo trabajo, tengo una familia que mantener, no pienso en mis hijos, me la sudan mis hijos, o sea, pienso en ellos ahora. Si dentro de 10 años el país está peor y no encuentran trabajo y se tienen que ir a otro país y ya no los vuelvo a ver o los veo una vez al año, pues ¡ay, qué penita, ¿verdad? Pero tú piensas en ese momento, en el ahora, en el hoy, en el pan que se comen hoy y que tienen que comerse ese pan. Es una actitud comprensible, pero tremendamente egoísta, dependiendo de cómo lo mires, porque teniendo en cuenta de que cuando se lucha para un mundo mejor, no de hoy, sino en las futuras generaciones. Y eso se tienen que pensar, y los que tienen hijos son los que más tendrían que pensar en eso. Pero no se piensa. ¿Por qué? Porque estamos coartados por nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos palos en las ruedas. Nosotros mismos nos insultamos. Nosotros mismos nos coartamos, incluso nos autocensuramos a la hora de decir o hacer determinadas cosas por el miedo al qué dirán, por el miedo al cómo actuarán o el cómo me verán. Es así. Nosotros, o sea, nos han dejado la dictadura a nosotros. Los políticos se dedican a chupar del bote, a hacer leyes que nos joden, ya sean laborales, ya sean judiciales, ya sean cobrar más tasas, más impuestos, se dedican a eso y a chupar del bote. Las grandes multinacionales a engañarte con que necesitas este nuevo aparato porque lo necesitas, no lo has tenido en tu puta vida, pero con esto tu vida va a ser cojonudamente mejor, más fácil y más divertida y tú crees que necesitas esto y luego cuando lo has tenido dices, ¿cómo he podido pasar mi vida hasta ahora sin esto? Madre mía, no me lo puedo creer. A eso se dedican, a hacer dinero y a que tú vivas, pero lo que se refiere a la libertad de expresión, lo que se refiere a qué se opina, cómo se opina, qué se hace, los dictadores, los auténticos dictadores en el tiempo de hoy somos nosotros, con la corrección política que se casó con su amante, la Moralina, y que tuvieron 2 hijos bastardos del siglo XXI, además, el buenismo y el bien quedar, ¿no? Pues estas son las cosas, los tiempos de ahora que dices, si se van a matar ellos solos. Fíjate cómo son. Simplemente un dato y ya para acabar. Fijaros, ¿queréis Tochoblog? Pues aquí tenéis Tochoblog. Y todo esto que digo son reflexiones, son reflexiones que he ido dando, que nadie empieza aquí a volverse loco. Son simplemente reflexiones que, pues bueno, que espero que os sirvan también para reflexionar, que os hagan verlo, pues podéis estar más de acuerdo o no. Simplemente un dato para acabar, simplemente para que os deis cuenta. He hablado antes de lo del analfabetismo, ¿no? Y la ignorancia. ¿Qué cara se te queda cuando ves numerosos estudios de antropología, pues de historia, etcétera, y te dan a entender, y te lo dicen tal cual, que el ser humano de hoy es el menos inteligente de la historia desde hace 4.500, desde hace 10.000 años. Desde que ya empezamos a usar el cerebro más como cerebro y no cazábamos mamuts, sino que ya nos dedicábamos a una época de asentamiento. ¿Qué cara se te queda?
Y luego coges y dices, coño, es que es verdad. Es que es verdad. También es verdad que nos estamos idiotizando con todos estos medios, con todas estas cosas, ¿no? También es cierto en parte. Pero cuando tú coges y tienes algo aquí, en la palma de tu mano, y no lo coges, dices, esto te va a ayudar, esto te va a beneficiar, esto te va a servir muchísimo, a lo largo de tu vida. Y tú coges y dices, ¡ve! ¿No es esa una señal de estupidez? Eso es el conocimiento. La gente tiene internet. Internet. Ya olvidémonos de la televisión, que la televisión no tiene arreglo. Está ya para entretener, educa lo justo. Algún programita raro aparece por ahí, como vamos, una cosa extraña, pero está para entretener y poco más. Pero tenemos internet, donde el conocimiento de toda la historia está en tu mano. Está en tu mano. Lo que hace 200 años la gente anhelaba, saber leer y escribir, poder aprender, ver el mundo, ver qué es lo que hay, etcétera, etcétera, lo tienes tú en la mano. En la mano. Literalmente en la mano. Literalmente casi. Casi se puede aplicar literalmente, porque tú con esto lo haces todo, o sea, en la mano. ¿Y cómo es la gente hoy en día? ¿Acaso es más inteligente que hace 200 años? No lo es. No lo es. Aunque vayas a una escuela y te enseñen a multiplicar, a dividir, y te lean 4 poemas y te obliguen a leerte un libro para la escuela que encima te lees a mala gana, o te enseñen 4 cosas, no lo es. El pueblo, como sociedad, no es más inteligente. No lo es. ¿Ha avanzado medianamente como sociedad? Claro que ha avanzado. Joder, si ya no lo hiciese ya, vamos. Pero muchas veces, en vez de avanzar, como los cangrejos, andan de lado. ¿Sabes? Que los cangrejos a veces parece que andan y van avanzando o creen que avanzan, pero andan de lado. Y muchas veces esta sociedad, en vez de avanzar, va de lado. Y da la sensación de que avanza, pero no avanza. Se va hacia otro, sigue en el mismo lugar, pero hacia otros derroteros. E incluso hay veces que retrocede. Porque no toda evolución, ya sea social, económica, etcétera, etcétera, no toda evolución es siempre a mejor. Siempre evolucionamos, toda evolución no es siempre a mejor. Y para muestra, la Edad Media, ¿no? Pero bueno. Entonces es eso, o sea, ¿cómo te quedas cuando dices, joder, o sea, tienes para poder aprender un montón sobre geografía, naturaleza, el universo, aprender a escribir, etcétera, etcétera, y la gente no lo usa. La gente no lo usa. Todo el conocimiento a su alcance y no lo quieren. No lo quieren, lo tienen ahí y lo pasan. Es increíble. ¿Por qué? Porque cuando nos dan las cosas es cuando ya no las queremos. Queríamos libertad de expresión y ahora nos coartamos unos a otros. Queríamos poder aprender y ser inteligentes y leer y escribir y poder tener el conocimiento y ahora se rechaza ese conocimiento. Y así con todo. Porque así es la sociedad. Cuando no tenemos algo reclamamos porque queremos tenerlo. Y cuando lo tenemos, incluso lo asimilamos, incluso ya lleva ahí un tiempo, como que se deja un poco de lado. Como que se deja un poco de lado. Así que eso, chavales, ya sabéis, likeazo si os ha gustado el vídeo, comentarios, quiero vuestros comentarios, y aquí, y me pongo en serio y lo digo, son reflexiones mías, son opiniones mías. Como vea alguno de estos subnormales de la moralina, que hay muchos que ni siquiera son frecuentes de mi canal, que a lo mejor ven el vídeo y se meten, no me conocen de nada y me oyen hablar, y vea que intentan descontextualizar o tergiversar o manipular lo que yo he dicho, que queda bastante claro lo que he querido decir, básicamente ya es que ni voy a discutir. Muchas veces me veis intentando aclarar con la gente cuando yo digo A y ellos entienden B, intento hacerles ver que no, que me estaba refiriendo a, intentando explicarles, y en vez de decir, hostia, qué majo, encima se toma la molestia de explicarme o de decirme pues que no, que me he confundido o que tal y que cual, y de eso, pues no, encima de eso, encima te ponen a parir y te llaman de todo, así que a partir de ahora, lo digo así de claro, así como está la vida, donde todos nos coartamos unos a otros y donde todos decidimos que, como ya lo sabéis y lo he dicho muchas veces, es mi canal, así que si alguien me pregunta algo de buena fe, sin manipular, sin descontextualizar, sin buscar el debate infinito o el pasarse de listo, será bienvenido el comentario. Las opiniones, estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo, siempre y cuando no haya insultos ni descalificaciones, ya sabéis que siempre también.
y que de normal ya sabéis que permito prácticamente todos los comentarios, pero ahora ya digo, ahora los de la moralina, esos ya no les pienso conceder ya ni agua. Así que eso. Y que si os ha gustado este vídeo, nos veremos muy prontito en el siguiente.